Me llamo Andrés y vivo en una casa pequeña con un jardín detrás. Tengo 34 años y trabajo en una biblioteca del centro. Mi vida es tranquila, pero durante mucho tiempo hubo una cosa que siempre me recordaba a una persona que ya no estaba conmigo. Era una silla vieja junto a la mesa de la cocina. Mi madre se sentaba allí todas las mañanas. Después de su muerte, nadie volvió a sentarse en aquella silla. Mi madre se llamaba Elena. Era una mujer tranquila, pero siempre tenía algo que decir. Cada mañana se levantaba temprano, abría las ventanas y preparaba café. Después se sentaba en aquella silla con una taza caliente entre las manos. Andrés, ven a desayunar, decía. Yo normalmente respondía, 5 minutos más. Ella se reía. Siempre dices 5 minutos. Cuando era niño, no entendía por qué mi madre quería desayunar conmigo todos los días. Yo quería jugar. Ver dibujos o salir con mis amigos. Algunas mañanas me sentaba con ella porque tenía hambre. Otras veces solo estaba allí porque ella me miraba hasta que llegaba. Ahora, muchos años después, entendía lo importante que habían sido aquellas mañanas. Mi madre murió en invierno, después de una enfermedad larga. Durante sus últimos meses, pasé mucho tiempo con ella. Ya no podía caminar mucho, pero todavía quería sentarse en la cocina. Una mañana, mientras bebíamos café, me dijo, «Cuando yo no esté, no dejes esta silla vacía para siempre». Sonreí porque no quería pensar en aquel momento. «No hables así, mamá». Ella me tomó la mano. «Solo prométemelo». Yo prometí, pero después de su muerte, no pude cumplir aquella promesa. La silla permaneció vacía durante meses. Cada vez que entraba en la cocina la veía. A veces parecía que mi madre todavía estaba allí. Podía imaginar su taza sobre la mesa y escuchar su voz diciendo, ¿ya comiste? Entonces salía de la cocina porque no quería sentir aquella tristeza. Una mañana de sábado me desperté temprano y fui a preparar café. La casa estaba muy silenciosa. Abrí la ventana y entró aire frío. Después miré la silla. Por un momento pensé en sentarme allí, pero no pude. Preparé mi café y me senté al otro lado de la mesa. «Buenos días, mamá», dije en voz baja. No esperaba una respuesta, solo necesitaba decirlo. Después del desayuno, fui al jardín. Mi madre había cuidado aquel jardín durante muchos años. Había rosas, tomates, pequeñas plantas y un árbol de limón. Durante los últimos meses de su vida, yo había intentado cuidarlo, pero no sabía mucho de plantas. Algunas estaban secas y otras crecían sin orden. Mientras limpiaba unas hojas, encontré una pequeña caja de metal debajo de una mesa vieja. La reconocí inmediatamente. Era de mi madre. La abrí con cuidado. Dentro había fotografías, cartas y algunas pequeñas notas. Me senté en el suelo y empecé a mirar las fotografías. Había una de mi madre cuando era joven. En otra aparecía con mi padre. También encontré una fotografía de mí cuando tenía 6 años. Estaba sentado sobre sus hombros y llevaba una camiseta roja. Sonreí. «Mira cómo has crecido», imaginé que decía ella. Seguí mirando la caja. Al fondo había un sobre con mi nombre. Me sorprendí. Lo abrí lentamente. Dentro había una carta. «Querido Andrés», comenzaba. Me quedé quieto durante unos segundos. No sabía que mi madre había escrito aquella carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no puedo sentarme contigo en la cocina. Sé que vas a estar triste. También sé que vas a mirar mi silla y pensar que la casa está vacía. Pero quiero que recuerdes algo. Tuve que parar porque mis ojos estaban llenos de lágrimas. Continué leyendo. Una casa no está llena por los muebles.
está llena por las personas, los recuerdos y el amor que compartimos. No tengas miedo de recordar. Los recuerdos no existen para hacernos sufrir, existen para mostrarnos cuánto hemos amado. Y regresé a la casa. Durante varios días pensé en aquellas palabras. La silla seguía allí, pero ahora cuando la miraba, no solo veía la ausencia de mi madre, también recordaba las mañanas felices. Recordaba cuando hacía frío y mi madre preparaba chocolate caliente. Recordaba los domingos cuando cocinaba panqueques. Recordaba cómo se enfadaba cuando yo dejaba mis zapatos en la entrada. Un martes por la tarde, después del trabajo, encontré a mi vecina, Marta, delante de mi puerta. Era una mujer mayor que había conocido a mi madre durante muchos años. Hola, Andrés, dijo. Hola, Marta, ¿todo bien? Ella levantó una bolsa. Hice sopa. Pensé que quizá no has cenado. Sonreí. Gracias, puedes pasar. Marta entró y miró la cocina. Sus ojos fueron directamente hacia la silla. ¿Todavía está aquí?, dijo. Sí, se quedó callada. Después preguntó, ¿te sientas allí alguna vez? Negué con la cabeza. No puedo. Marta dejó la sopa sobre la mesa. Tu madre se sentaba allí todos los días. Lo sé. Y siempre hablaba de ti. La miré. ¿De mí? Marta sonrió. Siempre. Incluso cuando eras un niño. Decía que eras un buen hijo. Bajé la mirada. No siempre fui bueno. Marta se sentó frente a mí. Ningún hijo es perfecto. Ninguna madre espera eso. Aquella noche comí la sopa que Marta había preparado. Era sencilla, pero estaba deliciosa. Mientras comía, ella me contó historias de mi madre que yo nunca había escuchado. Me contó que mi madre ayudaba a una mujer del barrio que estaba enferma. Me contó que algunas veces compraba comida para personas que no tenían suficiente dinero. También me contó que una vez había encontrado un gato perdido y lo había cuidado durante 2 semanas. «Nunca me contaste esas cosas», dije. Marta se rió. Tu madre no quería que nadie hablara de ellas. Después miró la silla. Ella habría querido que alguien volviera a sentarse allí. Esa noche, después de que Marta se fue, me quedé solo en la cocina. Miré la silla durante mucho tiempo. Entonces recordé mi promesa. Me levanté lentamente y caminé hacia ella. Puse una mano sobre el respaldo. La madera estaba fría. Después me senté. Al principio sentí una tristeza enorme. Miré la mesa y cerré los ojos. «Hola, mamá», dije. Y esta vez no salí de la cocina. Me quedé allí durante varios minutos. Después sonreí. No porque hubiera dejado de extrañarla, sino porque entendí que podía recordarla sin escapar de mis recuerdos. Desde aquel día, empecé a sentarme en aquella silla cada mañana. Preparaba café y abría la ventana como hacía mi madre. Algunas veces leía el periódico, otras veces simplemente miraba el jardín. Una mañana, mientras estaba sentado allí, escuché unos golpes en la puerta. Era mi sobrino, Lucas. Tenía 10 años y había venido con mi hermana. «¡Tío Andrés!», gritó. «¡Hola, campeón!». Entró corriendo en la cocina y miró la silla. ¿Esa era la silla de la abuela? Asentí. ¿Sí? Lucas se quedó mirando el asiento. ¿Puedo sentarme? Por un segundo sentí algo extraño. Durante meses había pensado que aquella silla pertenecía solo a mi madre. Pero recordé su carta. ¡Claro! Lucas se sentó. «Es cómoda», dijo. Me reí. «¡Ja! La abuela decía lo mismo». Lucas miró alrededor. «¿Me cuentas algo sobre ella?» Me senté frente a él. «¿Qué quieres saber?» «¡Todo!», sonreí. Entonces, empecé a contarle historias. Le conté cómo mi madre cocinaba, cómo cantaba mientras limpiaba, y cómo siempre me decía que llevara una chaqueta porque hacía frío. Lucas se rió. La abuela siempre decía eso. Sí, y tenía razón muchas veces. Después de aquella visita, algo cambió en mí. La silla dejó de ser un símbolo de pérdida.
se convirtió en un lugar para recordar. Cada domingo, mi hermana y Lucas venían a mi casa. Nos sentábamos alrededor de la mesa. Algunas veces hablábamos de mi madre, otras veces hablábamos de nuestras vidas. Lucas siempre quería sentarse en la silla. «Es mi lugar», decía. Yo fingía estar enfadado. «No, es mi lugar». Él se reía. Llegué primero. Poco a poco, la cocina volvió a tener sonidos. Había risas, conversaciones y platos sobre la mesa. Ya no parecía una habitación silenciosa. Una tarde de primavera, decidí arreglar el jardín. Planté nuevas flores y limpié el árbol de limón. Mientras trabajaba, encontré otra pequeña nota debajo de una maceta. Era de mi madre. Solo tenía una frase: «No olvides disfrutar de los días normales». Me quedé mirando aquellas palabras. Pensé en todas las mañanas que había vivido con ella. En aquel momento no parecían importantes, solo eran días normales. Ahora eran algunos de mis recuerdos más valiosos. Desde entonces, intenté disfrutar más de las cosas pequeñas. Tomaba café lentamente, llamaba a mi hermana sin una razón especial, visitaba a Marta, caminaba por el parque después del trabajo. También empecé a hablar con personas que estaban pasando por momentos difíciles. No podía quitarles su tristeza, pero podía escucharlas. Un día Marta me preguntó: «¿Ya no te duele mirar la silla?». Pensé antes de responder. «Sí, todavía duele». Ella asintió. «Eso está bien, pero ahora también me hace feliz». Marta sonrió. «Entonces, has aprendido algo importante». «¿Qué?». «Que extrañar a alguien y ser feliz al recordarlo pueden existir al mismo tiempo». Sus palabras se quedaron conmigo. Pasaron 2 años desde la muerte de mi madre. La silla seguía en el mismo lugar. La madera tenía algunas marcas y una pequeña parte estaba rota, pero yo no quería cambiarla. Un domingo por la mañana, preparé café para todos. Mi hermana estaba en la cocina y Lucas estaba sentado en la silla. «Tío», dijo él. «¿Sí? Cuando sea grande, ¿puedo quedarme con esta silla?». Todos nos reímos. «¿Por qué?», pregunté. Lucas respondió: «Porque aquí están todos los recuerdos de la abuela». Lo miré y sentí un calor especial en el corazón. «Sí», respondí. «Algún día será tuya». Mi hermana me miró y sonrió. Después nos sentamos alrededor de la mesa. El sol entraba por la ventana. Afuera los pájaros cantaban y el árbol de limón estaba lleno de hojas nuevas. Miré la silla y pensé en mi madre. Por un momento imaginé que estaba allí con nosotros. «¿Ya comieron?», parecía preguntar. Sonreí. «Sí, mamá». La silla ya no estaba vacía, no porque alguien hubiera reemplazado a mi madre, sino porque su amor seguía presente en nuestra familia. Estaba en las historias que contábamos, en las comidas que compartíamos y en las pequeñas cosas que habíamos aprendido de ella. A veces, perder a alguien significa aprender a vivir con un espacio vacío, pero ese espacio no tiene que ser solo tristeza. Puede convertirse en un lugar donde viven los recuerdos. Y cada vez que me siento en aquella vieja silla, recuerdo la promesa que hice: no dejarla vacía para siempre. Mi madre se fue, pero su lugar en nuestra familia nunca quedó vacío.